Hola a todos, bienvenidos a Enric Más Cerca. El tema de hoy para mí es uno de los temas clave, importantes para encontrar ese equilibrio emocional y esa paz interior. Se llama ¿Cómo transformé mi sufrimiento en cambio? ¿Quién no ha experimentado en la vida dificultades? Todo el mundo. Es más, sin las dificultades nunca podríamos llegar a saber quiénes realmente somos. Por eso, en ese Enric Más Cerca, vamos a buscar o a tomar conciencia de qué actitud mental hemos de tomar frente a los acontecimientos inevitables de la vida, el aprender a vivir en la incertidumbre y hasta qué punto nuestra forma de ver y entender la vida también está afectando a aquello que nos está ocurriendo. Por lo tanto, todos tenemos la capacidad de elegir cómo vivir cada experiencia. Y eso sí que es muy importante. Y me voy a centrar precisamente aquí. De hecho, ya me adelanto un poquito, lo que la bioneuroemoción enseña es el camino del medio, y como eso lo enseñó Buda, y de hecho nos enseña a encontrar este equilibrio entre las circunstancias que nos pueden llegar a molestar muchísimo en nuestra vida, pero que las podemos vivir y podemos elegir cómo vivirlas. Lo que está claro, y lo dijo Buda, que el dolor es inevitable, pero al final el sufrimiento siempre será una elección. Y también es muy importante la actitud mental que afrontamos frente a cada acontecimiento de nuestra vida. Dicho de otra manera, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones se convierten en clave. De hecho, lo que vamos a proponer aquí es desarrollar otra capacidad de observar el mundo desde esa conciencia no dual, desde esa conciencia de saber que siempre existen las polaridades en nuestra vida y que nosotros como observadores tenemos la clave o somos la clave realmente de tomar ciertas decisiones en función de cómo observamos cada acontecimiento de nuestra vida. Por ejemplo, voy a explicar una anécdota que me viene ahora a memoria de una señora que tenía a su hijo que estaba muy enfermo, estaba en un pueblo y todo el mundo, nadie sabía lo que le pasaba a este niño, y al final una señora le dijo: ¿ves en la montaña que hay un sabio? Que bueno, él seguro que te dará un consejo o una solución. Y ella, como es normal, subió a la montaña, fue a buscar al sabio, lo encontró y le explicó que tenía un hijo muy enfermo y que nadie sabía lo que le estaba pasando ni nadie sabía lo que podían hacer por él. Entonces el maestro sabio le dijo: mira, la solución es muy fácil. Tú me tienes que traer un grano de mostaza, pero me tienes que traer un grano de mostaza de una familia que no hayan tenido nunca una persona enfermo y que se haya muerto de esa enfermedad. Bueno, y la señora, pues presta, empezó a buscar y no la encontró. Volvió a subir a la montaña y le dijo al sabio: no he encontrado esa semilla de mostaza porque todo el mundo pues, tenía a alguien que estaba enfermo o a alguien que se había muerto. Y entonces el sabio le dije: ves, vuelve a casa y si tu hijo enferma y se muere, pues entiérralo, porque esto es la vida. Bien, vida y muerte, enfermedad y salud, alegría y tristeza, es el movimiento en el que vivimos. Y si realmente no existieran esas polaridades, no le podíamos llamar vida. Por eso tengo unas reflexiones mías que las voy a compartir con todos ustedes, que vienen a colación de todo lo que estoy explicando, y vendría a ser como un resumen de lo que les estoy explicando. Y es la siguiente: cada dolor te hace más fuerte, cada traición más inteligente, cada desilusión más hábil, cada experiencia más sabio. Así es la vida. Una maestría. Por lo tanto, bienvenidos a la maestría de la vida. Vamos a ser conscientes de que las dificultades, los sinsabores, los sufrimientos, las adversidades son realmente o encierran realmente un potencial, un tesoro para decidir quién queremos ser y cómo vivir cada experiencia de nuestra vida. Por eso hay una frase de Séneca que quiero compartir y que realmente explica o resume lo que estoy explicando o exponiendo aquí, hoy y ahora, y dice lo siguiente: el hombre más desgraciado del mundo es aquel a que la adversidad no ha visitado. Ahí queda esto. Pues muy bien, vamos a ver cuál es la gran adversidad. La gran adversidad para mí, y que mucha gente no lo ve como una gran adversidad, es la sobreprotección. Y a colación de explicar sobre la adversidad,
voy a contar la historia o resumir la historia de Siddhartha Gautama Buda. Como mucha gente sabrá, él era hijo de un rey, por tanto era un príncipe, ¿no? Y entonces ese rey fue a consultar a los grandes sabios del reino y le preguntaron, ¿qué me tenéis que decir de mi hijo? Y un sabio dijo, tu hijo será o un gran rey o un gran asceta. Entonces su padre, que quería que fuese un gran rey, lo que hizo fue proteger a su hijo del mundo, lo aisló del exterior y lo rodeó de belleza y de riquezas. Un día, Gautama Buda salió del palacio y vio la realidad. Vio la vejez, la enfermedad, la pobreza, en definitiva, vio lo que es el mundo. Lleno de compasión, tomó una decisión, se fue a la otra polaridad. Renunció a todos los placeres para encontrar la causa del sufrimiento y el dolor. Se reunió con unos ascetas que estaban todo el día meditando, que no comían nada y que estaban más secos que un palo, hasta que un día tomó conciencia de que este tampoco era el camino. Y ahí se descubrió el sendero del medio. Por tanto, Buda concluye que el camino no está ni en un extremo del placer o en el extremo del displacer, y que el camino que hemos de encontrar es el camino del medio, que es la propuesta del Enric Mastercard de hoy. Bien, sobre la sobreprotección hay muchos reparos. La sobreprotección, que de hecho la estamos viendo constantemente hoy en día, pero hay numerosas investigaciones que demuestran que la sobreprotección puede desarrollar al niño, es más, y que le puede afectar muy profundamente en su futuro adulto. Eso lo decía Ungar en el 2009. Vázquez en el 2008 afirma que la sobreprotección es uno de los criterios equivocados más comunes en la crianza de los hijos, al tratar de evitar que vayan asumiendo sus responsabilidades y libertades propias del desarrollo y, por lo tanto, evitándoles problemas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros como padres tenemos una tarea. La tarea de los padres no es precisamente que los niños crezcan felices, sino que sean felices. Y para ello, el camino de esa felicidad es acompañar a nuestros hijos a saber que se encontrarán cosas que no podrán hacer, dificultades en la vida y que no siempre podrán tener aquello que les gustaría tener. Por lo tanto, sabrán encontrar este equilibrio. Es más, hay muchas historias que nos demuestran que los niños que han sido como más desprotegidos o menos favorecidos se pueden convertir en grandes líderes y en grandes luchadores de la vida. Me viene a la memoria la película Leon, de un niño que, prácticamente abandonado y que realmente sabía griego, latín y lo sabía absolutamente todo. Y en cambio, personas muy sobreprotegidas, pues a la más mínima dificultad, pues frustración, etcétera, etcétera, se refugian en drogas, dependencias, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Por lo tanto, los grandes maestros también nos han explicado la importancia de saber afrontar esas dificultades que hay en nuestra vida, ¿no? Esas adversidades que estamos hablando, ¿no? Me voy a referir a Mateo en 5:39 y 5:38, que nos dice, Jesús decía, no te resistas al mal. Y en la otra te decía, ama a tu enemigo. Claro, cuando la gente me dice o pregunta, no te resistas al mal, ¿qué quiere decir? ¿Y ama a tu enemigo? Precisamente no resistirse al mal y amar a tu enemigo implica una conciencia no dual, una conciencia advaita, una conciencia que sabe que existen las polaridades y que, por lo tanto, las adversidades o los enemigos o los que te quieren mal realmente tienes allí una oportunidad de conocerte a través de lo que te está ocurriendo. Por tanto, bienvenidas las dificultades, bienvenidas las calumnias, bienvenidas las personas que desean lo peor para ti, bienvenidos los enemigos, porque ellos te están enseñando una oportunidad para saber quién quieres ser en cada situación de tu vida. Como decía el monje budista Satideva, quien tiene un enemigo tiene un tesoro. Y por lo tanto, bienvenidos a nuestros enemigos, bienvenidos a nuestras dificultades, bienvenidas esas circunstancias que no nos gustan, porque allí se encuentran una gran oportunidad para conocernos a nosotros mismos. Y un curso de milagros nos recuerda que si te bofetean una mejilla, pon también la otra. Claro, la gente no acaba tampoco de entender esto desde una conciencia no dual, lo cual quiere decir que si alguien te ofende,
tú no recoges su ofrenda, o sea, no recoges el guante y le pones la otra mejilla, en el sentido figurativo, obviamente, ¿no? Y nos demuestra que, además nos dice que gracias por lo que estás haciendo, porque me permite decidir quién quiero ser en cada circunstancia de la vida. Por lo tanto, nadie puede hacerte daño si uno no opone resistencia. Por lo tanto, cuando realmente no oponemos resistencia a todo lo que nos está ocurriendo en nuestra vida, vamos a suponer las calumnias, los insultos, los engaños, las traiciones y un largo, etcétera, entonces estamos aprendiendo a integrar esta enseñanza de la no dualidad y muchas veces, por no decir casi siempre, una de las cosas que realmente le molesta o se quedan sin argumentos cuando alguien te lanza un ataque o una calumnia o un insulto o realmente te está provocándote, es no contestar. Porque el ego, la persona que ataca, siempre necesita la respuesta o la resistencia del otro. Por tanto, bienvenidas todas las circunstancias de nuestra vida. Escuchen, por favor, lo que les digan de ustedes, sea bien o sea mal, porque en definitiva también puede ser una trampa caer en los halagos. De hecho, el otro día me dieron una buena noticia y mi mujer me dijo, parece que no te alegras muchísimo. Y yo le contesté, pues me muevo emocionalmente de la misma manera que cuando esa noticia era mala noticia. Por lo tanto, puedo decirte que cuando ocurrió esta mala noticia, eso a mí me enseñó muchísimo y ahora ha llegado la buena noticia. Por lo tanto, hay que saber oscilar entre lo que consideramos unas buenas noticias o unas malas noticias, porque al final nunca sabemos dónde está el tesoro o dónde está realmente la sabiduría. Está en este equilibrio. Ni una gran euforia, ni una gran disforia. Bienvenido a las circunstancias de nuestra vida, bienvenido a las adversidades, porque allí tenemos un auténtico tesoro. Voy a explicar, obviamente, mi experiencia, porque lo que estoy explicando aquí y ahora no tendría ninguna fuerza si no lo hiciera desde cómo yo he vivido diversas circunstancias de mi vida y que las voy a explicar, o las voy a resumir, básicamente, son 5 o 6, y os puedo decir que yo he sido traicionado o me he sentido muy traicionado. Es una persona que he dado la mano a mucha gente y me han cogido el brazo. Me han calumniado, me han amenazado, me han acosado, me han culpado. Me he sentido morir varias veces, me han robado, textualmente la palabra robar, y han querido destruirme. Y todo eso, lejos de hundirme, me han hecho más fuerte. Realmente puedo explicar lo que estoy explicando aquí y ahora, en ese momento, porque eso yo lo he vivido y lo estoy compartiendo con todos ustedes para que decidan, cuando se encuentren en esas adversidades, que hay muchas actitudes frente a ellas y voy a compartir con ustedes mis experiencias. Una de las claves para adentrarnos ya en esas experiencias, la clave para mí más importante es el pensamiento Advaita o el pensamiento no dual. Es lo que le venía explicando hasta ahora. Saber que vivimos en un mundo dual, en un mundo de las polaridades y que la alegría sin la tristeza no tiene sentido, la salud sin la enfermedad no tiene sentido y que por lo tanto hemos de saber navegar entre esas dos polaridades. Y una reflexión previa antes de empezar a explicar mis reflexiones. En la medida que creáis que hay alguien que os hace algo, perdéis la capacidad de hacer algo por vosotros mismos. Cuando digáis, yo hago eso, hallaréis la fuerza para cambiarlo. Es un pensamiento totalmente Advaita. Ya no buscamos la causa fuera, sino que comprendemos que cada experiencia que tenemos en nuestra vida tiene que ver con nosotros. Y esa experiencia, cuando realmente decimos, o no decimos, me han hecho eso, y decimos, yo me estoy haciendo eso, entonces cuando realmente puedo empezar a despertar, a tomar conciencia y a encontrar este sendero del medio. Una de las frases que ya vendría a resumir esto y que vendría a ser como el aderezo de todo lo que voy a explicar ahora es dar a los demás sin primero darte a ti mismo
te llevará a una experiencia amarga. Vendría a resumir todo lo que estoy explicando. No olviden esto, no olviden eso. Buscar la causa de todo lo que nos está ocurriendo fuera nos debilita, nos lleva al dolor, que es inevitable, pero sobre todo nos lleva al sufrimiento, que sí que lo podemos evitar o sí que lo podemos gestionar. Por lo tanto, siempre tenemos el poder de la elección. Podemos vivir desde el victimismo y eludir nuestras responsabilidades o empezar a responsabilizar mis acciones, o sea, aprender de la enseñanza que nos envía la vida. Para ello hay que aplicar el perdón y no precisamente el perdón del ego. De hecho, a la única persona que tienes que perdonar es a ti mismo, porque no hay otro. Por lo tanto, la vida vendría a ser como un cúmulo de experiencias que he escogido un poema de Rumi que se llama La Posada, que vendría pues, a explicar lo que estoy exponiendo aquí y ahora, ¿no? Y es, cada ser humano es una posada, que a diario recibe la inesperada visita de un nuevo huésped. Y cada recién llegado porta consigo alegrías, tristezas, mezquindades y un despertar insospechado. Hago un poco de paréntesis aquí, porque quédense con esa frase porque es clave para mí. Quédense aquí. ¿Qué es lo que estamos hablando? Alegrías, tristezas, engaños, traiciones, etc. Sigue Rumi. Dales a todos la bienvenida y agasájalos, aunque traigan consigo un vendaval de sufrimientos, que arrase violentamente tu casa y te despoje de todo cuanto tienes. Acoge amablemente a todo huésped porque ignoras quién será él, este mensajero. ¿Qué te trae este mensajero? Mensajero quizás de nuevas alegrías, de nuevas tristezas. Quizás te echa a los brazos de pensamientos oscuros, de vergüenzas, de malicias. Déjale entrar, porque ahí tienes un auténtico tesoro. Y no olvides dar las gracias a quien llama a tu puerta, porque todos portan consigo un mensaje de lo infinito. Es un poema que me he permitido cortarlo y añadir reflexiones que realmente vendría a resumir el Enric más cerca de hoy. Ten la mente abierta a todo lo que pueda acontecer en tu vida. Deja el control. Aprende a vivir en la incertidumbre. Sé plenamente consciente que tú eres el hacedor de lo que está ocurriendo en tu vida. Nunca nos olvidemos que somos conciencia en un campo de conciencia. Que en realidad la justicia de Dios, como diría un curso de milagros, es que cada uno tiene su justo merecido en el sentido de que cada uno está labrando a través de sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones lo que llamamos nuestra realidad. No somos conscientes, no somos plenamente conscientes al menos, de que nosotros estamos observando constantemente nuestro destino y pensamos que no tenemos ningún control sobre este destino, cuando en realidad nosotros estamos poniendo las semillas cada instante de nuestra vida, cada instante, en ese preciso instante de lo que le llamaremos el futuro o lo inesperado que viene en el futuro. Voy a explicar mis experiencias y vamos a hacer una autoaplicación a experiencias que ustedes pueden tener parecidas. De hecho, mis experiencias no que sean de otro mundo, son precisamente de este mundo. La primera, un día entraron a robar a nuestra casa. Estoy hablando de al menos 30 años, ¿no? Una de las cosas que ocurrió es que los ladrones solamente me robaron a mí, solamente a mí. Pero antes de entrar, fíjense bien, estoy hablando de hace 30 años, más o menos. Si no son 30, son 28. Antes de entrar, no sé por qué lo hice, pero como si estuviera ahora mismo haciéndolo, estaba con la llave puesta en la puerta y dije, Señor, perdónales porque yo ya lo he hecho. Y me dio una paz enorme.
Hoy, después de todos estos años, me di cuenta de que yo ya estaba en ese camino de medio. En aquel momento no era consciente, ni muchísimo menos, ¿no? Recuerdo que yo me acababa de divorciar, ya hablaremos de esa experiencia, y que tenía prácticamente lo opuesto. Y lo poco que tenía un reloj de oro que me regaló mi madre, que era de mi padre, y una chaqueta de piel que me había comprado, y es lo que se llevaron no me gusta llamarlos los ladrones, los amigos de lo ajeno. ¿Ok? Y me quedé sin nada. Y entonces me dije, todo tiene una razón de ser. Y pedí al universo que me guiara en mi vida. Allí empecé a rendirme, ¿no? Y una de las cosas que aprendí, y empecé a aprender, no era muy consciente, pero ya empecé a aplicarlo allí, es que me había quedado sin nada. Pero yo no me sentía que no me había quedado sin nada. No era, repito, plenamente consciente, pero aprendí a sentirme abundante. Porque la abundancia no es tener mucho dinero o muchas cosas. La abundancia es saber que nunca te va a faltar nada. Y esta semilla que se sembró hace 28 o 30 años, hoy en día pienso, siento y veo que se me ha convertido en un árbol frondoso. Por lo tanto, si alguna vez ustedes se sienten que les han quitado algo, o que sea, me han quitado mi honradez, mi virtud, lo que sea, apliquen esa conciencia Advaita. ¿Para qué estoy viviendo yo esta experiencia? ¿Qué me estoy robando yo a mí mismo o a mí misma? Es que la gente me quita tiempo. ¿Perdón? ¿Para qué estás dando tiempo si no lo quieres dar? Hagan esa inversión de pensamiento y desen cuenta de que si viven una experiencia y esa experiencia les vive desde una polaridad, tienen que empezar a integrar la otra. Un día no encontraban a mi hijo David. Mi hijo David debía tener 10, 11 años. Estaba entrenándose a baloncesto. Le pedí a la hija de mi mujer que lo fuera a buscar y quedamos con David que se encontrarían fuera. Y David no salía, preguntaban, no lo encontraban, etcétera, etcétera. Y yo no podía hacer nada, no me podía mover de donde estaba. Sí que hubo un momento que en mi angustia dije, Señor, solo tú sabrás sabes para qué vivo esta angustia. Me rindo, guíame mis pasos, ¿qué tengo que hacer? Solté en mi corazón y me di cuenta el apego que tenía yo a mi hijo. Al rato sonó el teléfono. Ya lo hemos encontrado. Fueron 30 minutos angustiosos, de verdad. Pero aprendí una lección muy importante, el desapego. Y una de las cosas que tenemos que aprender con nuestros hijos es desapegarnos de ellos. Es muy importante. Por lo tanto, si mi hijo no me llama, si mi hijo ha decidido no venir esas Navidades, y es largo, etcétera, no solamente acepten. Podemos ser padres, pero no tenemos derecho a dirigir sus vidas, y menos cuando estos ya son adultos. ¿Cuántos hijos yo he visto adultos que siguen siendo niños? En las consultas en bioneuroemoción. Hijas atrapadas por ese amor de sus padres o de su madre o de su padre. Ese apego, esta obediencia ciega porque son mis padres. Ahora me dirijo a los padres y también me dirijo a los hijos, porque al final si son adultos, que empiecen a ser adultos. Y yo he visto personas con 30 y tantos años que todavía están en la adolescencia, viviendo en casa de sus padres y eso sí, quejándose. Pero no te preocupes, ¿dónde vas a ir, hijo mío? Que no estás mejor que en casa. Otra experiencia que fue realmente una de las experiencias más importantes de mi vida y que me demostraron la serenidad y la paz con que viví esa experiencia. Me hacen una demanda millonaria de una persona que se lo di todo y se pensó que ella era la clave de mi éxito en mi vida, ¿no?
Me acuerdo, que eso obviamente ha durado un tiempo, años, me acuerdo que un día tuve un sueño y allí apliqué el perdón y me di cuenta de que no había ningún odio, ningún resentimiento y me desperté muy tranquilo, ¿no? Y también ya aplicando mi experiencia en Baita, gracias a un curso de milagros, me dije, Señor, ya sé que la única persona que tengo que perdonar es a mí mismo, porque sé que perdonando es la única forma de vivir. Por lo tanto, aprendí una lección muy importante, a saber gestionar mi generosidad y comprenderlo que no hay que darlo todo. Es más, personas ajenas y hasta la misma persona me habían dicho que no habían conocido nunca una persona tan generosa como yo. Estaba en una polaridad. Nunca olviden que para dar a los demás, primero tienes que darte a ti mismo. Esto es un poco como la mascarilla de los aviones, ¿no? Que cuando el avión se queda sin aire o hay una falta de presión, primero ponte la mascarilla tú y después pon la mascarilla al que no se la puede poner. Pues esto es exactamente lo mismo. Yo estaba en esa polaridad y y a fe puedo decir que todavía estoy en ella, ¿no? Todavía estoy en ella. Todavía no acabo de integrarlo, pero sí que es verdad que ya no es tan exagerado como era antes. Otra experiencia es cómo he vivido la envidia en mis propias carnes, con todo mi ser. Si yo no sabía lo que era la envidia, la he vivido hasta un punto que para mí era inimaginable, ¿no? O sea, realmente el envidioso, la persona que está atrapada en la envidia, es una persona que ve que no puede ser igual que tú, pero no soporta que tú seas más que él. Y por lo tanto, pretende destruirte. Alguien, que lo voy a decir aquí sin rubor, lo quería con toda mi alma. Le di toda mi confianza, le di oportunidades, cariño, afecto. Es más, ni sus hijos pudieron llegar a comprender por qué su padre hablaba tan mal de mí, si no le había hecho nada y no lo había perjudicado en nada. Hasta que un día me dije, o tal vez sí que lo has perjudicado. Y entonces me vino una frase de la Biblia, concretamente de Mateo, que dice, no deis perlas a los cerdos. Perlas, obviamente, es un sentido alegórico de la palabra, perlas, que pueden ser oportunidades, exceso de cariño, exceso de afecto, son perlas. No deis perlas a los cerdos. Por lo tanto, volvemos otra vez a la generosidad. No deis generosidad en abundancia. Dejar que la gente se gane lo que tenga que ganarse. Sé comedido en dar. Porque no por dar más puedes, como a mí me ha ocurrido, no por dar más has sobreprotegido, has malcriado, has creado un monstruo que luego te ataca y te muerde. Por tanto, no he sabido llevar a ese equilibrio de hasta aquí sí, y si hay más, ya te daré más. Esto, de hecho, es una experiencia que estamos integrando también en toda mi institución, porque obviamente es mi institución, y claro, alrededor mío se juntan personas que también tienen que aprender eso y lo estamos aprendiendo. Encontrar este equilibrio entre dar lo mejor de nosotros mismos al mundo, pero hasta cierto punto, porque en definitiva los demás también tienen que no devolver lo que estamos dando, pero sí realmente integrar esas dos polaridades. Me viene ahora mismo un recuerdo de alguien que vino a mi consulta cuando trabajaba de naturopatía y tenía una tienda, una herboristería, tal, y una señora me venía, es que no tengo dinero para poder pagarme lo que me vas a dar, el jarabe o lo que sea, y entonces yo, sin más, sin pensármelo, digo, no importa, ni le cobré la visita y le di el producto. Era así yo, iba a decir gilipollas, pero o pendejo, o no sé, me es igual. No lo digo sin ningún sentido peyorativo. Hasta que un día me la encontré por la calle, fumando y con un celular. Y yo me dije, Enric, estás fatal, ¿eh? Estás fatal, tío. Estás en otro extremo, ¿eh? Aprendí la lección, ¿eh? A partir de ahora dije, pues bueno, pues
pues si no puede ser esto, pues dame lo que puedas. Y al final me di cuenta de que si das una información, si das un curso, si das un seminario, siempre tiene que haber una prebenda. Y esto es lo que hago, por ejemplo, en un curso de milagros. O sea, el curso de milagros, en principio, yo lo quería dar al mundo, ¿no? Pero también me di cuenta de una cosa. Al principio, si alguien no podía pagar el curso, yo solo digo, no pagas, no pasa absolutamente nada. Y entonces me di cuenta de que las personas que no terminaban el curso eran precisamente los que no habían pagado. Y aprendí otra vez la lección, y esa lección todavía la estoy aprendiendo, ¿eh? O sea, no se piensen. Estamos en el camino y les estoy contando eso porque cuando, explicando mis experiencias, realmente me doy cuenta de lo mucho que me queda todavía por recorrer, ¿no? Eso parece que no vaya a terminar nunca. Pero sí que me he dado cuenta de que si hacemos un servicio, hay que remunerar este servicio. Hay que ayudar, pero esa ayuda también hay que vigilar hasta qué punto se ayuda. Porque entonces pasamos de ayudar a crear personas dependientes o personas que viven en los derechos y nunca tienen presente los deberes. Y esta es otra de las cosas que también he visto en esos viajes que hasta ahora iba haciendo por el mundo, de tanto buscar derechos, pero ¿dónde están los deberes? Quédense con eso en su vida, porque cuando estamos mucho en los derechos, reflexionen y pregúntense, ¿estás demandando mucho, pero qué estás aportando tú al mundo? Una reflexión que tiene que ver con lo que les estoy explicando aquí y ahora. Otra experiencia es mi trabajo de director de calidad. Yo trabajaba de director de calidad de una empresa de circuitos impresos que tenía pues, lo que llamábamos mermas o pérdida mucho de material muy importante. No sé si estaban en un 20% de lo fabricado que se tiraba a la basura. Y yo era el encargado de un departamento pequeño donde hacíamos unas piezas muy difíciles de hacer. Y desde que yo estaba allí, que además estábamos como aislados porque había que apartarse de la contaminación, del polvo, etcétera, etcétera, porque eran unas resistencias muy precisas que se grababan para los depósitos de gasolina del coche, tenía que ser preciso eso, claro está. Y yo sin saberlo, pues resulta que hacía un producto de muchísima calidad. Hasta tal punto era así que luego me informaron de que antes de llegar yo, ese producto pues se perdía una cantidad muy grande, no me acuerdo, quizás un 40 o un 50. Y yo lo dejé en un 1 o un 2%, pero sin saber esto, ¿no? Eso me llevó a ser director de calidad y pues, arreglé la calidad de la empresa, obviamente, pero me creé muchos enemigos porque, claro, la gente estaba muy acostumbrada a hacer las cosas de una forma determinada, entonces se encontraron con alguien que estaba pues, acotando muchas cosas, ¿no? Puse las cosas bien, pero un día me apartaron de calidad, me dejaron al margen y allí empecé a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando y qué es lo que tenía que aprender? Aprendí que era muy inflexible, muy intolerante y aprendí eso me llevó a un estado de tranquilidad, de observar y de soportar pues, la deshonra, porque yo deambulaba por la empresa pero no tenía nada que hacer. ¿Okay? Hasta que al cabo de un año la empresa volvía a estar como estaba antes, me volvieron a llamar, volví a coger el mando, puso la empresa otra vez en su lugar, a que le correspondía, y me fui. Pero me fui con agradecimiento. Me podía haber marchado antes y diciéndoles, hala, ya os arreglaréis. Pero me fui, porque había aprendido la lección. Enric, tienes que ser más flexible, más tolerante, y me fui sin rencor y con mi corazón en paz. En mi primer matrimonio, otra experiencia que quiero compartir, porque en eso de las parejas es el pan nuestro de cada día, ¿no? Un día mi mujer me dice, ya no sé si quiero vivir más contigo. Entonces me fui, y lo dejé todo prácticamente a ella. Yo me quedé con lo justo. Me fui. Y durante un tiempo estaba viviendo de aquí para allá, dormía aquí, pero hasta que bueno, me encontré, y nunca tan bien dicho, a la actual mujer en una época que no existían los móviles, los celulares. Me la encontré en el bosque, que teníamos una amiga en común. Esa amiga, por lo que fuera, llegó tarde. Ella estaba allí, yo estaba allí, nos pusimos a hablar y llevamos 35 años hablando.
¿ok? Y aprendí a cuidar más mi relación con la pareja, porque una de las cosas de que había pecado, entre comillas, es que mi mujer hacía sus cosas, yo hacía las mías y al final éramos dos desconocidos que nos juntábamos en casa y pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces comprendí que la pareja forma parte de un proyecto en común, independientemente de las cosas que haga cada uno, obviamente, y que de hecho la pareja siempre es una gran oportunidad para conocerte a ti mismo. Y eso no quiere decir que esa pareja tenga que durar toda tu vida, o que puede durar un tiempo muy corto o un tiempo muy largo. Eso no importa. Lo importante es comprender que la pareja siempre es la mejor persona que tienes para conocerte a ti mismo o a ti misma, ¿no? Y si ustedes se encuentran con la coyuntura de que su pareja se ha ido con otro o con otra o les ha abandonado, párense un momento, apliquen la experiencia Advaita y se preguntan, ¿qué tengo que aprender? ¿Para qué estoy viviendo esa experiencia? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Para qué me encuentro ese tipo de personas? Y cuando hacemos esa inversión, cuando aplicamos ese pensamiento que he explicado al principio de él se me está haciendo, es decir, yo que me estoy haciendo a mí mismo, obviamente vivirán una experiencia que puede ser dolorosa, pero no la sufrirán. Y sobre todo sacarán una conclusión, una sabiduría para aplicarla en la siguiente experiencia, en ese caso con la pareja. Hoy en día soy un hombre que pienso que está en ese camino de la paz interior. Siento, vivo y experimento que no debo nada a nadie y que nadie me debe nada a mí. Comprendo que todo lo que nos ocurre lo hacemos a nosotros mismos. Somos conciencia en un campo de conciencia, lo que enseñamos cómo vivir en la conciencia unidad. Que somos responsables de nuestros pensamientos, acciones y que todo lo que ocurre en nuestra vida deriva de ellos, lo decía el mismo Buda. Con nuestros pensamientos levantamos el mundo. Que siempre estoy frente a mí mismo. Y sobre todo, la importancia de sostener la sombra de aquellos que nos proyectan sus miedos. A colación de esto hay una anécdota también de un pueblo muy pequeño donde una mujer joven y soltera se quedó embarazada y todo el pueblo estaba escandalizado y entonces el sacerdote del pueblo dijo, no os preocupéis, he sido yo. Lo calumniaron, en fin, de todo. Hasta que al cabo de unos años apareció un joven y vino a pedir perdón y dijo que él era el padre del niño. El pueblo no entendía nada. Entonces todos fueron a ver al cura, ¿y por qué dijiste que fuiste tú? Y el cura contestó, alguien tenía que sostener vuestra sombra, alguien tenía que sostener vuestras creencias y vuestros miedos. Por tanto, muchas veces en nuestras relaciones interpersonales tendremos que sostener los miedos, o sea, la sombra de nuestros interlocutores. Y esto es muy importante. Este es el camino del medio, ese es el estado de paz interior. Esto que estoy explicando no quiere decir que yo ya he aprendido todo. Eso no se termina nunca. Sigo con las mismas experiencias y muchas de ellas son dolorosas, pero el sufrimiento ya no se ha convertido en una elección. Tengo mis enfados con mi esposa, mis amigos, hijos, y aprendo de cada enfado. Muchas veces me siento cansado de tanto repetir las mismas historias y muchas veces lo enviaría todo al carajo. Pero al final digo, yo estoy aquí, me aplico un principio de un curso de milagros que dice, tú repetirás las lecciones tantas veces como haga falta, punto. Y así lo hago. Sigo siendo demasiado paternalista. Aún me responsabilizo en demasía y a veces soy muy exigente conmigo mismo. Pero sé que siempre tengo el poder de elegir. Y por tanto me hago responsable de todos mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis acciones y de los resultados que obtengo de ello. Para terminar, decir que me siento satisfecho de algo que domina muchas mentes y es una adicción. Es la adicción del juego de la culpa y el juego del victimismo. Yo ya he dejado este juego. Queda un residuo, obviamente, pero me siento muy libre de este apego, de esa adicción, de esa droga, ¿no? El juego que en la sociedad vemos constantemente, la culpa y buscar culpables, y el pobre de mí y el victimismo, ¿no? Pero hay cosas que todavía me duelen. Me duelen. Pero sé
Sé que una cosa es que me duela, pero lo mejor que puedo hacer para ese dolor es observar el mundo de otra manera. Porque en definitiva el principio del observador es que tu forma de ver el mundo, como explicaré un poquito más adelante, es clave. Me duele la incomprensión y la intolerancia que hay en ese mundo. El juicio y la posesión de la verdad. La envidia y el egocentrismo. Esa psicosis colectiva. Cómo tratamos el ecosistema. En fin. Y muchas cosas más. Por lo tanto, el camino del despertar, de tomar conciencia, como he dicho antes, es saber que nosotros mismos somos la justicia de Dios, que no hay nadie que nos premie ni nos castigue, sino que nosotros mismos, con nuestra forma de ver y entender el mundo, es lo que realmente vamos a recoger el día de mañana. Solamente existe un camino, dice un curso de milagros, y este es el perdón. Y solamente existe una persona a quien perdonar, y este eres tú mismo. Y sobre todo, comprender algo muy importante. Algo que nos llevará realmente a ese estado de conciencia, a ese estado de conciencia de unidad, ese estado Advaita, esa experiencia Advaita. Comprender que todo aquel que está involucrado en una situación está haciendo el papel que le corresponde. Y he tomado una decisión: desarrollar la observación consciente, la observación inocente, sabiendo perfectamente que mi forma de ver y percibir el mundo es una información que yo veré reflejada en él. Para eso desarrollo esa mente inocente, una mente que no busca culpables, que no se siente víctima, que entiende que siempre está frente a sí mismo y que siempre tiene la oportunidad o de juzgar o de perdonar. Para ello me he desapegado de los valores del mundo y nunca me he olvidado de dar las gracias por todo lo que estoy viendo en él, por cada circunstancia que estoy viviendo, porque esta es la que está realmente haciéndome sabio. Y para terminar, una reflexión de Anthony de Melo, cómo no, ha sido uno de mis grandes mentores, al menos así yo lo he sentido, y que vendría a ser un resumen de todo lo que he explicado hoy. No hay un solo momento en tu vida en el que no tengas cuanto necesitas para ser feliz. La razón por la que no eres feliz es porque no dejas de pensar en lo que no tienes, en lugar de pensar más bien en lo que tienes en este momento. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Henry Mastercard.